Pasaron de ahí donde viene lo que se llama el ayuno de Daniel. Sí, pasaron 3 semanas completas antes que el ángel viniera con la respuesta que Daniel, le bajaste mucho, con la respuesta que Daniel, ¿ahí me escuchan bien? Sí, bueno. Pasaron 3 semanas antes de que la respuesta llegara por medio del ángel. Sí. Vamos a mirar Daniel capítulo 10, o sea, el capítulo siguiente. Verso 12. Sí. Daniel capítulo 10, verso 12. Pongamos atención. Entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Leamos, bueno, hasta ahí. Hasta ahí, ahorita continuamos. Entonces, el ángel le revela a Daniel. Le dice, Daniel, bueno, han pasado 3 semanas, pero quiero que sepas que tu oración fue, ¿qué? Oída, ¿sí? Y aquí está, perdón. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, la oración que hizo Daniel hizo que Dios enviara su respuesta, dice, desde el primer día. Pero habían pasado 3 semanas. Daniel prevalecía y seguramente en esos días él rogaba y seguramente decía, pero ¿por qué no me escucha Dios? ¿Por qué no escucha mi clamor? Pero él desconocía lo que estaba pasando en el reino espiritual, ¿sí? Porque el ángel le dijo, es desde el primer día se envió la respuesta a tu oración. Y mire el versículo. De Persia se me opuso resistencia hasta que vino ayuda del arcángel Miguel para poder que pudiera pasar Gabriel, el ángel, con la respuesta que Dios había traído a Daniel. Pero allí hay algo. Este príncipe de Persia, que nos nombra él allí en este versículo 13, luchó en lugares celestiales contra el ángel mensajero de Dios. Él luchó, dice allí. El arcángel Miguel tuvo que venir como refuerzo a ayudar a Miguel a pasar para traer el mensaje a Daniel. Este príncipe de Persia era espiritual, porque si nosotros leemos el primer versículo del capítulo 10, nos dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, rey de Persia. Pero contra ese hombre no luchó el ángel. Él era el rey de Persia, pero el ángel luchó contra el príncipe de Persia. Así que nosotros en este pasaje vemos que hay un sistema de doble reino sobre la tierra, ¿sí? Que hay un reino visible que nuestros ojos ven, ¿cierto? Pero hay un reino invisible que opera a través de ese reino, de ese gobierno, ¿sí? Humano, ¿sí? O sea, allí no hay confusión. Entonces, nosotros vemos que
esta realidad se ve más patente cuando en Lucas capítulo 4, versos 5 y 6, un hermano que lo pueda leer en voz fuerte, por favor. Lucas capítulo 4, versos 5 y 6. 4, 5 y 6. Y 6. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, aquí te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Gracias, gracias. Entonces, mire, detrás de este reino terrenal hay un reino invisible con un gobernante satánico. Cuando leemos este pasaje y miramos que Satanás le dice a Jesús que todos los reinos de este mundo le fueron entregados, ¿sí? Y la gloria de ellos, ahí es donde nos damos cuenta de que él tiene un poder espiritual sobre el mundo, sobre las naciones. Le pertenecen a él. El mundo natural no ve al diablo, el mundo natural no lo ve. Pero él ejerce su poder invisiblemente, controlando a la gente, controlándolos, ¿sí? Por eso la lucha del cristiano tiene mucho que ver con la mente. Y el apóstol Pablo, experto en guerra, él dice, cambien su manera de pensar, porque el enemigo ataca es la mente. Él no puede luchar contra nosotros físicamente, son dos reinos diferentes, pero él lo ataca en la mente. Él inspira, ¿sí? Él controla a través de espíritus inmundos. Entonces vemos de que en esta oración que Daniel hizo había un estorbo, ¿sí? Y era que había una lucha espiritual mientras él oraba y prevalecía durante 21 días. En esos 21 días había una lucha espiritual. Y es aquí donde mucha cristiano que antes hacía guerra espiritual, oraba, reprendía demonios, ha vuelto atrás porque el mundo le ha vendido la idea de que no hay necesidad. No hay necesidad. Pero mira que desde el Antiguo Testamento Dios revela de que hay poderes espirituales detrás de los gobiernos, detrás de las acciones de los hombres. ¿Sí? Y tenemos que tener muy claro esto porque a veces puede ser de que hay cristianos que han cedido ese lugar y están siendo inspirados, motivados y atrapados, esclavizados por poderes de las tinieblas. Sigamos leyendo. Entonces, ¿qué poder se está discutiendo allí entre Jesús y Satanás? Es el gobierno de las naciones, ¿sí? El diablo no tenía ese poder. Antes él no lo tenía. Por eso él le dice allí, a mí me fue entregado ese poder, porque él no lo tenía antes, ¿sí? Y Jesús le hubiera dicho a Satanás, no, es que eso es mentira, ese poder no te pertenece a ti. No, Jesús reconoció de que ese poder sobre las naciones, la gloria de las naciones, realmente en ese momento le pertenecía a Satanás. ¿Sí? Él no le discutió, pero él dijo, no, yo solo adoraré al Señor y a él le serviré, a mi Dios, a nadie más. Dios dice, en su palabra dice que del Señor es la tierra y su plenitud. Dios hizo la tierra. Todo lo creó Dios. Todo lo ha creado Dios. Y Dios hizo al hombre. Y esto es lo que a veces cuesta como a la mente humana entender, de que Dios le dijo al hombre de que señoreara aquí en la tierra. Leamos un momento en Salmos capítulo 8, verso 6. 8:6. Salmos 8:6. ¿Quién lo puede leer? Amén. Y en Génesis, en la creación, Dios creó al hombre y ¿qué le dijo? Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicaos. ¿Qué más?
señoread. ¿Dónde? ¿Dónde? En todo y en todo lo que se mueve, en todo, le dijo, señoré. O sea, eso quiere decir que le dio ¿qué? También le dio dominio, porque un dominio quiere decir un terreno, o sea, sobre la tierra que el hombre se mueve, él tenía dominio, tenía poder, tenía autoridad. O sea, en pocas palabras, Dios le había dicho a Adán, tú eres sobre la tierra, tú eres como Dios sobre la tierra. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque él le dio ese poder. Satanás dijo, a mí me fue dado y él lo ejerce. ¿Sí o no? ¿Quién se lo dio? A Adán, que traicionó a Dios. Pero ¿quién le dio inicialmente ese poder al hombre? Dios Padre, nuestro creador. Así que dice el Salmo 8, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿Sí? Así que Dios le pudo haber dicho a Adán, tú eres Señor aquí sobre la tierra. ¿O no es así? Señor sobre la tierra. Tú gobiernas sobre la tierra, gobiérnalo. Dios le dio el mundo a Adán. Pero en el Nuevo Testamento, sí, a Satanás se le llama el Dios de este siglo, de este mundo. Segunda a los Corintios 4:4. ¿Qué dice? Segunda a los Corintios 4:4. Segunda a los Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. El cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento. O sea, si el hombre no hubiera pecado, Satanás no tendría que estar acá porque nada le pertenecía a él. Él lo usurpó, Adán se lo entregó a él. ¿Sí? Así que él ejerce dominio aquí sobre la tierra. El hombre recibió un cuerpo para vivir en esta tierra, Satanás no. Pero él, al haber recibido del mismo hombre, porque fue una autoridad delegada, una autoridad entregada, ¿sí? Sencillamente, él dice, yo ejerzo poder acá, pero voy a trabajarlos a ellos. ¿Cómo trabajó el Adán? En la mente. Así trabaja el enemigo en la mente. ¿Sí? Y controla no solamente gobiernos, sino todos seres humanos, hasta animales. Porque ¿quién era señor de los animales? El hombre, Adán. Eso lo dice la palabra y lo dice muy claro, ¿sí? Entonces, vamos entendiendo allí algo. Vamos ahora a volver a Daniel capítulo 10, verso 12, donde dice que desde el primer día fueron oídas tus palabras, ¿sí? Muchas veces no es Dios quien retiene las oraciones. Hay momentos en que Dios nos dice, espera, no es momento. Pero esa no va a ser una constante, solo en cosas donde Dios dice, espera. Pero, ¿qué tal que el cristiano ora, ora, ora y como que nunca le responde Dios? ¿Sí? O ora o tiene cierto problema, ¿sí? Y se rinde, hace una oración y se suelta y no ora más. Ah, no, Dios no respondió. Muchos han ido aún hasta consultar brujos, porque dice, ah, si Dios no me responde, el diablo lo hará. ¿Y qué pasa? El diablo sí lo hace, porque él quiere destruirlo. ¿Sí? Pero ¿por qué dice que Dios no le responde? Primero, porque no prevalece en la oración. Tal vez la respuesta a esa oración que estamos haciendo ya salió, pero hay alguien que se está oponiendo en lugares celestiales. Y ahí es donde el Señor nos dice a nosotros que debemos prevalecer en la oración. Prevalecer.
ser constantes en la oración, porque hay fuerzas en los cielos que se esfuerzan en interceptar las respuestas a nuestra oración. Cuando nosotros entendamos esto, realmente vamos a sentir que tenemos éxito en nuestra vida de oración. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19. Un hermano que lo pueda leer fuertemente. Primera carta de Juan 5, 19. Nosotros clamamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 5, 19. Que dice, todo el mundo entero está bajo el maligno, o sea, está en tinieblas y el diablo está gobernando el mundo. ¿Acaso nosotros no lo vemos o no? Una manera de verlo tremendamente es prender el televisor. Desastres en todo el mundo. Hombres controlados, inspirados por demonios, ejerciendo violencia, cometiendo crímenes terribles. La naturaleza levantada, ¿o no es así? El enemigo usando a los seres humanos para acabarse entre ellos mismos, para acabar a los animales, a todo. Ahí vemos las obras del enemigo. ¿Por qué? Pues la escritura lo dice. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Satanás gobierna todo lo que no es salvo. Todo lo que no es salvo lo gobierna Satanás. El diablo no nos gobierna a nosotros. Él se puede oponer como se le opuso a Daniel en su oración, pero él no tiene poder para gobernarnos a nosotros. Juan capítulo 17, verso 16 dice, ¿qué dice? Por favor. Esa es nuestra identidad, ¿sí? Espiritual. Nosotros estamos aquí, ¿sí? Físicamente estamos aquí, ¿sí? Como el hombre natural físicamente está aquí. Pero, dice el Señor, no son del mundo, o sea, el mundo está bajo el maligno, pero ustedes no están bajo ese gobierno. Por eso yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí y que yo pienso a veces. Yo digo, Dios mío, tanto mal que acontece fuera y yo me siento como en una burbuja, ¿cierto? Como protegido. Y a mi familia, porque hay vecinos, aún hay vecinos, hay gente que Dios mío, le pasa cualquier cosa. Pero a nosotros no nos pasa cualquier cosa. A nosotros las cosas que nos pasan es porque Dios tiene un plan. ¿O no es así? Dice, a los que aman a Dios, todo lo que les pase. ¿Por qué? Porque estamos bajo su gobierno, bajo su poder. O sea, el diablo no puede hacer con nosotros lo que le plazca. No. Pero él sí podrá hacer lo que le permitamos nosotros hacer. ¿Sí? Hacer. El enemigo utiliza la fuerza y el control sobre el mundo. Pero Dios, para con nosotros, Él no utiliza la fuerza ni el control. Él nos inspira, Él nos guía, es diferente. Él tiene en cuenta, Él es un caballero, ¿no? El Espíritu Santo. Él nos inspira, nos motiva, nos guía. Colosenses capítulo 1, verso 12 y 13, ¿sí? 1, 12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. ¿Sí o no? ¿O no es así? Nosotros espiritualmente pertenecemos al reino de Dios.
¿sí? Y así como hay un gobierno espiritual ejerciendo poder y controlando a un gobierno natural para hacer daño en el mundo, también hay un poder espiritual, ¿sí? Que nos guía, que nos inspira, ¿sí? Para ejecutar la obra de Dios. Digamos lo que estamos sintiendo en el corazón de salir, de ganar, eso proviene de Dios, ¿o no es así? Pero el Espíritu Santo lo pone en nosotros y Él abre puertas, Él nos da la victoria porque estamos bajo su reino. El enemigo se para y dice, no, no lo voy a dejar. Pero ustedes ven que pasamos como, quite de aquí y vamos y hacemos la obra de Dios. Porque el que nos guía, el que nos protege, el que nos lleva es el Señor Jesucristo. Y dice que nuestra herencia es, somos los santos en luz, habitamos en luz. Y que fuimos trasladados del reino de las tinieblas. Usted y yo no le pertenecemos a Satanás, no pertenecemos a este reino. Esto es algo que yo tengo de mucha convicción dentro de mí. En cuanto a la gente que roban, los daños que hacen, que los asaltan y todo, aún cuando yo voy a un banco o algo o estoy en un negocio, yo digo, aquí no puede venir el enemigo a robar, a asaltar, porque yo soy un embajador de Cristo y él nada tiene que hacer aquí. Tomo esa posición desde que entro a ese lugar, aquí no puede suceder nada así. Dice, y si lo intenta, tenemos el nombre de Jesús. Amén. Esa debe ser nuestra identidad. Usted tiene que estar claro en esto. Usted no le pertenece a Satanás. Usted fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Debe entender de que hay un reino espiritual. Hay un reino espiritual, sí, al cual usted pertenece, tiene el respaldo de Dios, pero hay un reino espiritual que controla el mundo también, pero en el cual el que está en nosotros, dice la Escritura, es que ya lo venció y es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros para poder penetrar en esta realidad tenemos lo que se llama la fe. La fe. Eso es sencillo. Lo que abre y cierra puertas es la fe. Y la fe vimos al comienzo, ¿sí? La fe es en la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha dicho que podemos hacer y podemos esperar puede suceder en nuestra vida si tan solamente creemos en esto. El mismo texto de Colosenses capítulo 1, verso 13, en la Biblia amplificada, que es una traducción, dice así, que el Padre nos ha liberado y nos ha atraído a sí mismo fuera del control y del dominio de las tinieblas y nos movilizó al reino de su Hijo de amor. Tremendo, ¿no? Usted ve que el Padre nos ha sacado del control de la oscuridad y de los gobiernos de las tinieblas. Por eso ustedes ven que los gobernantes, o sea, gente que sube al poder y está muy controlada por Satanás, ellos suben allá y ejercen un odio tremendo contra la iglesia del Señor. Lo primero que ellos empiezan a atacar y a crear leyes es para cerrarle puertas a la iglesia. Pero Jesús dijo una palabra contundente: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Es porque aquí estamos, o sea, aquí estamos nosotros en una batalla. Mientras estemos aquí en la tierra, estamos en una confrontación. Pero Jesús ya venció. Nosotros como cristianos tenemos es que esforzarnos. Por eso el cristiano no puede estar inactivo, paralizado. No puede. Si está así es porque el enemigo lo está controlando. Porque el cristiano debe dar fruto, el cristiano debe avanzar. ¿Por qué? Porque tiene un llamado de Dios, tiene una delegación de Dios, tiene el respaldo de Dios para que todo lo que Dios quiere que suceda, suceda por Dios. Amén. Ahí estamos nosotros orando en el grupo Santa Fe por un hermano que le ha dado cáncer y ha estado muy acongojado, pero ya esta es la segunda reunión que va y ya vemos un avance en él. Pero estamos luchando y todos los días 10 de la noche estamos orando por él.
Sí, tenemos un compromiso, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Amén. Y tenemos que ejercer poder y autoridad. ¿Y qué estamos haciendo? Reclamando la sanidad para Él. Amén. Reclamando la sanidad para Él. Dice Efesios capítulo 6, verso 12. Vamos a leerlo. Sí. Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿sí o no? Esa es nuestra lucha. Es contra seres espirituales. No los vemos. Ellos nos ven a nosotros. Nosotros no los vemos a ellos. Pero ellos saben lo que hay en nosotros. Ellos lo saben. Y nosotros sabemos lo que hay en ellos porque ¿cómo los detectamos a ellos? Por sus obras, por lo que se está moviendo, lo que se está manifestando. Uno dice, aquí hay un demonio metido. Aquí hay un espíritu maligno. Y es ahí cuando el cristiano toma autoridad y lo reprende en el nombre de Jesús. Yo no entiendo cómo hay mucha gente hablando en redes sociales de que esto no es correcto, la lucha espiritual. Si es que la Biblia lo habla, por Dios. ¿Sí? Solo son personas que se dejan dominar, controlar por el enemigo y él los tiene paralizados para que no luche. Para que no luche. La Biblia nos dice que nosotros somos ciudadanos del cielo, ¿sí o no? Usted tiene su Biblia, espero que usted lo haya leído. Somos ciudadanos del reino de Dios, porque fuimos trasladados de reino. Cada ciudadano tiene un derecho sobre su nación, ¿o no es así? Usted como colombiano tiene derechos, ¿o no es así? Sí, pero usted no puede ejercer el derecho de otro ciudadano, no, cada uno tiene que luchar por sus propios derechos, porque los derechos son para todos. Así es en el reino de Dios. Hay hermanos que no creen en esto, no comparten en esto, pasan muchas tribulaciones, el enemigo los tiene controlados y ¿qué hacen ellos? Bueno, buscan a un líder espiritual o a un hermano y le dice, quiero que oren por mí, ¿sí? Ayúdame a orar. Y ahí es donde el líder espiritual, permítame un momento. Ahí es donde el líder espiritual tiene que entrar en una lucha apoyando al hermano. Pero la idea no es de que siempre sea así, la idea es de que cada uno luche, se pare, pelee por su bendición. Cada uno. Por eso no aceptemos de que la guerra espiritual no es bíblico. Es más bíblico, por Dios. Es muy bíblico. Dice la escritura en Efesios que tenemos lucha contra seres espirituales, ¿sí? Espirituales en las regiones celestes. Vemos segunda carta a los Corintios capítulo 12, verso 2. Segunda carta a los Corintios capítulo 12, verso 2. La Biblia habla de 3 cielos. Y los eruditos bíblicos concuerdan en que el apóstol Pablo hablaba de sí mismo en este texto. ¿Pueden leerlo, porfa? Amén, gracias. Entonces, mira, él habla allí de 3 cielos, ¿sí? Habla allí de 3 cielos. El primer cielo que nosotros vemos es el atmosférico, ¿sí o no? Ese que nosotros podemos ver. Dice un segundo cielo donde están las estrellas. Dice que es el cielo ¿qué? Estelar. Y él habla del tercer cielo, que es donde está el trono de Dios. En este cielo atmosférico, espiritualmente es donde habitan los espíritus malignos en lugares celestiales. Vamos a mirar otra perspectiva de esto en Ezequiel capítulo 28.
Ezequiel capítulo 28. Quiero que me sigan la lectura, lo voy a leer yo. Del 1 al 10. Dice así, 28 del 1 al 10. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Escuchen bien, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Esa era la posición geográfica de Tiro. Siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí tú eres más sabio que Daniel. Ese rey de Tiro era más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Era tremendo este rey de Ciro, era un hombre, ¿no? Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido, ¿qué? Tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. O sea, este era un hombre, porque si fuera Satanás, él no moría físicamente. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor. ¿Sí? Hasta ahí él está hablando del rey, del príncipe de Tiro, ¿sí o no? De un hombre. Y en él se comenzó a manifestar lo que se manifestó en Satanás. Dios trae juicio sobre este hombre, pero también mira lo que dice en el versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Tremendo esta revelación allí. Había una tremenda unidad entre el príncipe de Tiro y el rey de Tiro. Todo lo que el príncipe de Tiro había hecho había sido motivado, inspirado por Satanás. Dios juzga al rey de Tiro. Ahorita Dios le dice a Satanás, también te voy a juzgar a ti, porque el príncipe de Tiro era controlado por el rey de Tiro, que era Satanás. Aquí ya entra es el poder espiritual. Escuche, ¿por qué no podía ser allí el hombre de Tiro? Porque el rey de Tiro no había podido estar en Edén. ¿Quién estuvo en Edén? ¿Sí o no? Levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerino, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Estuviste allí en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones, mira el mismo juicio,
Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Tremendo este juicio que viene sobre el hombre espiritual, sobre el rey espiritual. Nosotros vemos a nuestro país sumido en lo que está sumido, violencia, destrucción. Pero vemos que hay un principado, ¿sí? Hay un rey que está inspirando y gobernando a este hombre. El día que Dios traiga juicio, no solamente el presidente humano de este país va a ser enjuiciado, sino el principado que lo cubre, lo inspira a él. Dios trata con los dos, amén, porque Él es Dios. Entonces allí nos abre un poco más de luz acerca de que sí hay un gobierno espiritual sobre el mundo. Sí hay huestes espirituales de maldad, como dice Pablo, en las regiones celestes. Nosotros como cristianos tenemos que levantarnos sobre esto y tenemos que luchar en el nombre de Jesús contra los poderes de las tinieblas. Porque si no el Señor, ¿por qué dijo además en mi nombre echarán fuera demonios? ¿Por qué lo dijo? ¿Por decirlo? ¿O Jesús qué hizo? ¿Jesús qué hizo? Echó fuera demonios. ¿O no es así? ¿O no es así? Él habló de él. Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene y él nada tiene en mí y yo nada tengo en él. O sea, no hay nada que nos una. Entonces, sí hay una lucha espiritual. Sí hay una lucha espiritual de la cual nosotros tenemos que, en la cual nosotros tenemos que prevalecer. Vamos a mirar Marcos capítulo 11, verso 24. ¿Qué dice? Amén. Dios nos dio a nosotros ese poder para orar. Y mire lo que dice allí, que todo lo que pidieres, ¿qué? En oración, ¿sí? Creyendo que lo recibirán, ¿qué? Lo vendrá. Todo en este mundo está dominado, gobernado o influenciado por espíritus malignos, espíritus invisibles, espíritus malignos. Pero nosotros somos influenciados y guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14. ¿Qué dice? Le pongas en pie y léalo fuerte, por favor. Amén. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es lo que nosotros debemos anhelar y buscar, la guía, la dirección del Espíritu Santo en todo. Por eso si vamos a emprender algo grande, si vamos a emprender o estamos enfrentando algo grande, debemos buscar la dependencia del Espíritu de Dios. Amén. Y buscar la palabra de Dios que dice acerca de ese asunto. ¿Cómo debo yo orar por ese asunto? Porque nosotros nos movemos espiritualmente en la oración para que sucedan los milagros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros nos movemos en un mundo espiritual. En Efesios capítulo 6, verso 10, ¿sí? Hasta el 18, allí nos habla del 10 al 17 sobre la armadura de Dios. ¿Sí o no? Vamos a leerlo. Efesios 6, 10 al 17. ¿Quién lo puede leer fuerte, por favor?
Amén, gracias. Usualmente se detiene la lectura en el versículo 17, pero al hacerlo así hemos sacado estos versículos del contexto. Hay más verdad que la que hemos visto. El objeto de vestirnos con toda la armadura de Dios es poder entrar en la oración. Es prácticamente inútil entrar en la oración sin ponernos la armadura de Dios. Los cristianos que entran en la oración nunca deben olvidar este hecho, que en el nombre de Jesús tenemos autoridad contra todos los poderes de las tinieblas. Mire lo que nosotros leímos ahora en Marcos. Todo lo que pidieres en oración, creed que lo recibirán. Sí, creed que lo recibiréis y os vendrá. Quiere decir que en el mundo espiritual es hecho lo que nosotros pidamos. Es un hecho. En el mundo espiritual él dice, si usted pide, es un hecho. Por eso el enemigo levanta tantas doctrinas falsas. ¿Qué hacen esas doctrinas falsas? No ore, no crea así, ¿sí? O a veces cuando muestra la debilidad de la falta de fe, la incredulidad en el creyente, que ora por algo, ¿sí? Y dice, pues que se haga la voluntad de Dios. Si funciona, era la voluntad de Dios. Si no funciona, no era la voluntad de Dios. Pero Jesús nos dio muchos tips en la oración donde dice, si dijeres a este monte, quítate. Sí, 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 dijeres. Y échate en el mar y creyeres en tu corazón y no dudares lo que dijeres. ¿Sí o no? Será hecho. Eso Jesús lo dijo. Léelo. Amén, gracias hermana. ¿Qué nos está hablando allí? De poderes espirituales, ¿o no es así? ¿Qué es lo que quiere el enemigo? El enemigo sabe que el cristiano, por más nuevo que sea, por más niño, tiene autoridad. Porque es una autoridad que Dios le entregó. Jesús dijo, en mi nombre, porque todo lo que hacemos es en el nombre de Jesús. Entonces, las falsas doctrinas vienen y dicen, no hables, no reprendas, no digas, no confieses, pero ¿qué? Me pongo entre la espada y la pared porque Jesús dice otra cosa. Y lo dice muy literal, ¿o no es así? Entonces, nosotros tenemos que comenzar, hermanos, a fortalecernos, como dice la Escritura, en el Señor y en el poder de su fuerza para entrar en ese mundo espiritual y conquistar las cosas que todavía no hemos podido conquistar. ¿Sí? Bien. Dice un pastor, Kenneth Hagin, dice que él cuando aprendió o cuando él entendió, ¿sí? Estas cosas, la autoridad que Dios le había dado al creyente, dice, su manera de orar cambió y las respuestas a las oraciones las comenzó a ver casi inmediatas. ¿Sí? Porque él aprendió a orar, porque él descubrió en la palabra de Dios qué es lo que le pertenece a él, a qué es lo que tenemos derecho. Dice la palabra del pan de los hijos de Dios, ¿sí o no? Pan de los hijos de Dios es la sanidad. Pan de los hijos de Dios es la libertad. Pan de los hijos de Dios es la prosperidad. Todo eso. Entonces, ¿por qué el enemigo quiere robarnos eso? Por eso leíamos al comienzo, Josué 1:6. Esfuérzate. La vida del cristiano tiene que esforzarse. Y Pablo nos lleva a nosotros en la escritura que entendamos que hay una lucha espiritual y muy fuerte que se libra con nuestra mente.
¿sí? Por eso él dice que él ora para que sea derribando todo argumento, dice en 2 Corintios, y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, sí hay una lucha espiritual, sí tenemos que comenzar a abrir nuestra boca, sí tenemos que hacer guerra contra el enemigo. ¿Por qué? Porque existe, es real. Las cosas que se levantan y que se oponen, hay fuerzas del enemigo que quieren robar nuestros hijos. ¿O no es así? Quieren hacerlo, pero el hombre tiene poder y autoridad en Cristo delegado y no lo estamos ejerciendo. Pero cuando tú y yo nos hemos levantado a orar, a clamar, a ayunar, se han visto las respuestas de Dios. ¿O no es así? ¿A quién no le ha pasado aquí? Usted ha tenido un problema, se ha levantado un gran enemigo contra usted y usted no se ha metido en oración y ha comenzado a reprender y usted siente esa libertad y ve la respuesta de Dios. Pero cuando nos vemos atribulados y como ya casi aplastados, no sucede nada y unos abandonan y se van y ya no conseguí nada con Dios, ahora van y lo buscan con el diablo. Pero sencillamente otros piden ayuda, auxilio, estoy débil, oren por mí, apóyenme en oración y se levanta. ¿Pero por qué? Porque hay fuerzas de las tinieblas queriendo acabarnos, ¿sí o no? Muy bien. La Biblia nos llama ciudadanos del cielo. Y como ciudadanos del cielo debemos aprender a exigir nuestros derechos que Cristo Jesús ganó en la cruz por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Quiero contar un testimonio de un pastor, ¿sí? Donde él cuenta esta experiencia que es extraordinario. Es muy largo el testimonio, pero quiero resumirlo. En el sentido de abrogar por otros. Dice que este pastor tenía su amigo, trabajaban en la misma misión, los dos son pastores, ¿sí? Él es Kenneth Hagin, el que cuenta la historia. Dice que su muy amigo trabajaba en una empresa petrolera y estaba haciendo un trabajo por allá en un piso alto y se cayó de ese piso alto y cayó casi reventado en ese piso. Su amigo, su compañero de ministerio. Y entonces llamaron y alborotaron a todo el mundo y fue la esposa allá y llegaron los médicos y los médicos decían, no hay nada que hacer, realmente él se está muriendo allí. Ni pidamos ambulancia porque él se está muriendo allí. Pero cuenta el pastor Hagin que cuando él llegó allí, dice, no, si él está muy mal, voy a orar por él. Y la esposa del pastor también dijo, uy, Dios puede hacer un milagro, ¿sí? Pero ellos comenzaron a orar, ¿sí? Sin embargo, el médico llamó al pastor Kenneth y le dijo, no, realmente no hay nada que hacer, no hay ni necesidad de llamar a ambulancia, él está muriendo. Y entonces él fue y le dijo a la esposa que no, que el médico dice que él está muriendo, pero no vamos a dejarlo morir. Dice, no vamos a dejarlo morir. Y dice que él estaba con la esposa del pastor a un lado orando y todos allí, pues esperando, pues ni la ambulancia llegaba ni nada, ni la habían pedido porque él ya está muriendo. Pero dice, ya después como de 2 horas, ya el médico allá dice, bueno, este no se muere, que venga la ambulancia y llevemos a ver si podemos hacer algo por él en la clínica, ¿sí? Y así fue, se lo llevaron, pero el médico les decía, yo no me puedo hacer nada. Y ellos seguían orando allí, seguían orando, ¿sí? Y se fueron para la clínica y allá todos decían, no, él no está muy malito. Sin embargo, entre los dos dijeron, no lo vamos a dejar morir. Seguimos orando, seguimos orando. Y dice que como a las 2 de la mañana, o sea, pasó varios días y el hombre no se moría. Estaba que se moría, pero no se moría. Pero el pastor Kenneth con el otro, con la esposa del pastor oraban. Señor, que no se vaya, reprendemos la muerte en el nombre de Jesús, que no se vaya, que no se vaya. Sí, dice que el último día, dice como a las 2 de la mañana, ya una enfermera pasa y dice, no, ya él no pasa ya, él ya no pasa.
de este turno. O sea, yo salgo a las 7 de la mañana y él ya, antes de que yo me vaya, él ya ha partido. O sea, prepárense, porque él ya ha partido. Y él, no lo vamos a dejar morir. Él dice que la esposa del pastor se estaba quedando dormida. Sí, se estaba quedando dormida. Porque dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero él decía, pero no hay que dejarlo morir. Si dejamos de orar, él se puede morir. Y es verdad. Y aquí es donde mucha gente falla. Deja de orar, se entrega. ¿Sí? Y entonces llegaron las 8 de la mañana y el hombre no se había muerto, pero el médico dijo, ya va a morir. Entonces dice que en ese momento el pastor Kenneth, dice, él se dio vuelta y él recordó un texto bíblico que está en Isaías, permítame, que está en Isaías capítulo 43, verso 25, ¿sí? Solo vamos a leer la primera parte. 43, 25, dice así, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Isaías 43, 25 y 26. Y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Entonces él dice que él en el momento como que el Espíritu le iluminó y le dijo, Dios me dice que comencemos como a charlar, ¿no? Como que a justificar mi oración por este siervo. ¿Sí? Entonces dice, Señor, yo te voy a recordar por qué no quiero que se muera este siervo. Porque Él te ha servido. Porque Él te ama. Porque la muerte no tiene poder sobre nosotros, dice tu palabra. Le dice que no tiene poder, tú dijiste. ¿Sí? Porque Él ha traído mucha gente a Cristo, Él te ha honrado a ti. Él no se puede morir. Dice que él terminó esa oración profunda allí y él reprendió la muerte. Y dice que luego el médico se acercó a él y le dijo, tenemos un 50%, tenemos un 50%. ¿Sí? Y dice, no, y él que se levantó y dijo, un 50, no, 100%, y él se tiene que recuperar. Y siguió orando. Sí, y dice que al pasar el día él se fue recuperando hasta que el hombre se recuperó completamente, este pastor. Y un día llegó el día del testimonio de este pastor. Y dice que el pastor decía, yo a la verdad recuerdo que caí, pero yo no sentí golpe ni nada. O sea, yo no sentí cuando me golpeé ni me reventé allá, yo no sentí nada. Yo sentí solamente que caí. Dice, pero yo sí recuerdo que comencé a escuchar un coro de ángeles muy lindo. Cantaban muy lindo, como dándome una bienvenida. Y dice, y vi al Señor que vino decía el pastor, vi que el Señor venía para mí. Y dice que el Señor le dijo a él que, como él le dijo, Señor, llévame, yo no quiero ya devolverme, llévame. Y el Señor, él cuenta que el Señor le dijo, no te puedes venir porque tu hermano Kenneth no te deja. Y él dije, ¿cómo así? Él no te quiere dejar venir. Y entonces dice que el Señor, dice que él movió su mano y como si hubiera movido una cortina, dice, le mostró al hermano Kenneth orando. Y que lo que él alcanzó a escuchar de su hermano orando fue de que no te dejaré morir, no te dejaré morir. Tremendo. Y él volvió a la vida, o sea, él no se murió. Entonces, tremendo, tremendo ese testimonio. Prevalecer en la oración. ¿Cuántas cosas hemos dejado ir, hermanos? Porque nos cansamos de orar. No prevalecemos. ¿Cuántas madres han dejado, padres han dejado a sus hijos que el licor, las drogas los maten, los consuman, los destruyan? Teniendo armas espirituales. ¿Sí? Se cansan.
Y es verdad, la Escritura dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dice, no podemos bajar la guardia porque hay un mundo espiritual, ¿sí? Que quiere oponerse a que la voluntad de Dios se haga, quiere oponerse a que nosotros ejerzamos la autoridad que nos ha sido delegada por Dios. Nuestra suerte no está echada en el mundo a que nos suceda lo que el diablo quiera que nos suceda. No es así. La Escritura nos lleva a nosotros a esforzarnos y también dice, párate firme con la armadura de Dios, para que podamos soportar en el día malo. La pregunta es, ¿dejaremos nosotros que las cosas sucedan como que, pues si Dios permitió? Hay cosas que las parará el Señor, pero son cosas, ¿cierto? Es como decir, no, pues Dios no te impide, Dios está impidiendo que recibas la bendición porque tú vas a cambiar la historia de la humanidad si recibes esa bendición. Por eso Dios no te la da. No. Debemos orar por sanidad, orar por libertad. Sí, es tremendo. Entonces, que las cosas en el negocio van mal, no, hay que ponerse a orar. Y si necesitas apoyo, pues listo, busquemos los apoyos, o no es así. Pero orar, prevalecer, no podemos cansarnos. Hemos visto y tenemos una lucha espiritual y tenemos seres que se oponen a ello, pero Dios nos dio autoridad. Señoread, Jesús dijo, les doy potestad, dice Mateo. Les doy potestad, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, enseñen todas las cosas que yo les dije. Echen fuera demonios, hablen lenguas. Si toman cosas mortíferas, no les hará daño. Pongan en función el reino de Dios. El reino de Dios no se va a manifestar si nosotros no actuamos. Está sujeto a nosotros. ¿O no es así? Hay un mundo espiritual que gobierna en el mundo secular, pero también nosotros tenemos poder, estamos bajo el gobierno de Dios. Pablo mismo lo dijo, ¿no? En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Vivimos bajo una atmósfera diferente. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos constantes. La palabra dice constante en la oración, perseverar en la oración. Si creerle a la palabra de Dios, si hay una lucha, que ves que algo se está moviendo y está en contra de la voluntad de Dios, repréndelo, échalo fuera en el nombre de Jesús, porque esos espíritus tienen que obedecer. Amén. Vemos en Jesús, ¿los espíritus se le sujetaron o no? ¿Hubo espíritus en el tiempo de Jesús? Los hay. Y se le sujetaron. Y Jesús le dio, dice en Lucas 10, le dio autoridad a sus discípulos sobre los espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad. Ahora depende de nosotros. De nosotros. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Queremos verla, amén. Ejerzamos la autoridad que Jesús nos delegó. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. ¿Ah? Cuenta. Sí.